Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana en que los días lunes vamos a estar analizando lo que viene en el fallo de La Haya del diferendo marítimo entre Chile y Perú, diferendo que se va a resolver con el fallo de La Haya dentro de exactamente 14 días. 27 de enero entonces tenemos el fallo del Tribunal de La Haya para analizarlo, para ver sus consecuencias políticas también, los posibles escenarios desde el punto de vista técnico también. Están junto a nosotros. Primero le damos la bienvenida a Mario Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. También le damos, bueno, obviamente, ex ministro de Defensa, entendido en la materia también, así es que muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Nos acompaña también Mariano Fernández, no confundir a Mario Fernández con Mariano Fernández. Más de alguna vez lo han confundido, ¿no? Mario Fernández, pleno general, por favor. Pleno general, si es que es posible. Plano general, hipergeneral. Mariano. Ok. Mariano Fernández, ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña también Andrés Hanna, que es abogado y también asesor del equipo jurídico que defiende a Chile, pero no solo en el caso de Perú, sino que en el caso también de Bolivia ante La Haya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y la también asesora de Chile en La Haya, también en ambos casos, Jimena Fuentes. Jimena, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas noches. A ver, en términos generales, más para los políticos, bueno, tal vez si también los técnicos quieren intervenir en las cosas políticas nos avisan, ¿cuál creen que es el gobierno que ha tenido mejores relaciones desde el retorno a la democracia, me refiero, incluido el actual con Perú, y si eso sirvió de algo o no? Mira, yo tengo la impresión de que la relación más interesante fue durante el periodo del presidente Frey. Ahora, hay que decir lo siguiente, las relaciones con los vecinos son siempre complejas, no solamente Perú con Perú. En cualquier relación de vecinos, por eso el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, decía que él le encantaba a Chile porque era una amistad sin límite. Entonces fue bueno. Pero tenemos un pequeño problema con su micrófono, lo vamos a arreglar de inmediato. Mario, en la misma pregunta, ¿es el gobierno tal vez del presidente Frey el que ha tenido una mejor relación, una relación más constructiva con Perú desde la vuelta a la democracia? Sí, puede ser. Hay que verlo de varias perspectivas, ¿sí? Durante el gobierno del presidente Lagos, cuando serví como ministro de Defensa, se produjo un hecho muy importante en las relaciones con Perú. La primera reunión del llamado 2+2, ministro de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países, fue con la canciller Alvear en ese tiempo, y fue muy histórico eso, porque por primera vez se reunían estos dos ministros de los dos países, digamos, y además concluimos esa vez un acuerdo para someter nuestros datos de gasto militar a la homologación que hacía la CEPAL. Okay. Así que fue muy importante eso. Fue el gobierno, y algunos coinciden con su análisis, otros dicen que no, pero en fin, ya dando por hecho que hubiera sido el mejor gobierno con las mejores... No digo que sea el mejor. Con las mejores relaciones, sí. Con las mejores relaciones con Perú. ¿Se pudo hacer algo distinto en el sentido de cuando públicamente se manifiesta desde Perú que no hay nada más pendiente? Pedirlo de forma o de manera más formal, pensando también en para aprender, para lo que se puede hacer ahora. ¿En ese momento se debió pedir de manera más formal una aclaración de no hay nada más pendiente? Por parte de Perú. Bueno, a ver, las decisiones de política exterior de los países son muy complejas también en términos domésticos, digamos, porque se adoptan. Y por lo tanto, especialmente ahora Ad Portas, con el fallo Ad Portas, es bastante, creo yo, poco relevante hacer el análisis de por qué se tomó esa decisión en Perú, por qué Perú tomó esa decisión. Ahora hay que partir de la buena fe siempre también. Y si... ¿Usted encuentra que hay que partir siempre de la buena fe, sobre todo cuando hay Relaciones exteriores es casi una... la Realpolitik dice que hay que partir siempre de la mala fe. No sé si es la mala fe, pero el realismo. Sí, Realpolitik es un concepto muy antiguo en que las relaciones exteriores tenían otro cariz. Ahora, en ese tema, digamos, porque hay algunos que han planteado derechamente que antes de ejecutar el fallo que se conozca dentro de 2 semanas más con Perú, se le podría pedir a Perú por escrito una notificación formal de que este es el último problema pendiente. Andrés, desde el punto de vista del derecho, ¿se puede hacer una petición así antes de ejecutar el fallo? O sea, la verdad es que habrá que ver el fallo, pero el fallo en principio Chile tiene la obligación internacional de cumplirlo y Chile Chile podría poner las condiciones que le parecieran razonables para cumplirlo, pero estaría fuera del ámbito de lo que dice el fallo. Por lo tanto, puede ser que Chile diga, mire, yo ahora voy a ejecutar el fallo, pero quiero que por escrito usted o en una forma formal reconozca que este es el último tema que tenemos pendiente. Alguien podría decir, Wagner
cuando cerró, el agente peruano cuando cerró su alegato, el último alegato, cuando él le entrega lo que se llama las submissions a la Corte, él le dice, y de esta manera cierre usted, Corte, el último problema limítrofe que queda pendiente entre Chile y Perú. Es una declaración que no necesariamente tiene valor legal, ¿no? Bueno, sí, pues la hizo el agente de Perú en el contexto de un litigio ante la Haya, que está en el récord del litigio, está dicho y por lo tanto tiene un valor legal indiscutible. Jimena, ¿coincides con ese análisis? ¿Tiene un valor legal el hecho de que el agente peruano ante la haya dicho este es el último tema? Y lo otro, si no es así, ¿se puede pedir algo más? ¿Hay algún documento que pudiera emitir Perú que tenga un valor legal a futuro? A ver, efectivamente coincido en que lo que públicamente señaló el agente peruano obliga a Perú. ¿Ok? Ahora, otra cosa son las interpretaciones que vienen después y eso siempre lo sabemos. Por lo tanto, Perú siempre puede decir, mire, yo dije que no había nada pendiente porque a mis ojos no había nada pendiente porque todo estaba resuelto por el tratado, supongamos, de 1929. Lo que pasa es que yo tengo una interpretación que no coincide con la suya, pero a mi modo de ver esto se terminó. Entonces, siempre puede surgir algo de esa naturaleza. Entonces, ahí es importante esta pregunta. Puede uno pedir un documento como una especie de finiquito, ¿ya? Tú no puedes pedir lo que quieras. Sí. Otra cosa es si los países te lo van a dar. Y eso es una decisión política muy relevante que yo creo que es complicado que un Estado te dé ese tipo de seguridad. Porque los gobiernos, hoy día hay un gobierno, mañana hay otro gobierno, siempre los políticos están pensando, ¿qué van a decir los políticos que vienen después, verdad? Esto a lo mejor me van a decir que fue un error. Así que es muy difícil obtener un documento de esa naturaleza. Mariana, ¿tiene alguna viabilidad política proponer algo como eso, que Chile, dentro del marco de la ejecución del fallo, haga una petición de una declaración formal de Perú? Me permite que vuelva yo al tema anterior, que me parece que es muy importante para esto, porque no es que yo no digo que el gobierno Frey ha sido el mejor, porque es muy difícil eso. Yo puedo decir que trabajé en el gobierno del presidente Frey prácticamente los 6 años y en el gobierno de la presidenta Bachelet en el último periodo. Lo que es evidente es que en el gobierno de la presidenta Bachelet la relación con Perú se echó a perder después de que se presentó la demanda ante la Haya, cuando el presidente García había dicho que jamás iba a hacer una cosa así. Lo interesante a propósito de Frey es que tuvimos altibajos significativos. Por ejemplo, le informamos al Perú y le pedimos durante un año la colaboración para poder pavimentar el paso del Chinchorro, que era un estrechez de la carretera panamericana que producía accidentes y que pertenecía a una propiedad privada que Perú tenía en Arica. Finalmente se pavimentó y después de unas protestas se terminó esto. Se pavimentó a la mano. No, perfectamente a la buena. Hubo juicio en la corte y todo, y eso es lo que quiero decir. Y como una reacción en ese momento, Perú desahució las convenciones de Lima, que estaban preparadas para resolver los temas de los servicios chilenos al puerto, en los servicios al Perú en el puerto de Arica. Pero Francisco Tudela, 1996, no es de Trechiñí 1999, dijo, lo que tiene que tener claro todo el mundo es que no hay ningún problema limítrofe con Chile. 96. Después hicimos varias cosas que culminaron en las 2+2 durante el presidente Lagos. Y el año 99, después de 70 años, logramos colocar al servicio del Perú las instalaciones del puerto de Arica, y el canciller peruano en la época dijo, aquí este es el último problema pendiente que está resuelto con Chile. Pregunta para usted, pero también para otros si tienen una opinión disidente. ¿Se pudo de alguna manera evitar que Perú nos demandara en la Haya con más políticas? ¿Se podría haber evitado con algún tipo de negociación previa? ¿Se pudo haber evitado que llegaran a la Haya o era inevitable? ¿Sabes lo que sucede? Que son cosas muy hipotéticas. Nosotros hemos tratado de tener buenas relaciones con el Perú siempre. Yo mismo tengo una gran admiración por los peruanos, por muchas cosas que sería muy largo colocarla aquí. Pero haber buscado un diálogo en esta materia era abrir una negociación para deteriorar la posición de Chile. O sea, son esas cosas que uno no puede decir, mire, yo quiero negociar con usted esto, si esto está establecido. ¿Me fijas? Esto está perfectamente establecido. Y ahí viene un proceso de evolución en el Perú que ya todo el mundo conoce y que terminamos demandando. Yo creo que era imposible porque no estaba en el imaginario
que esta situación sea modificada. Ahora, hay una discrepancia en la forma de enfrentar la relación con Perú durante el gobierno Bachelet y durante el gobierno Piñera. En el gobierno Piñera se ha impuesto la tesis de las cuerdas separadas. En el gobierno Bachelet, en cambio, se dijo que sí, la demanda de Perú afectaba el total de las relaciones. Esto, Jimena y Andrés, ¿tiene alguna influencia en el juicio, en el fallo, el entorno político que crea la tesis de sí afecta la relación versus la tesis de cuerdas separadas? Mira, una respuesta bien jurídica, ¿no? En un tribunal, ¿ya? Cuando uno ve que hay distintos países que tienen conflictos limítrofes y casos que llevan a la Corte, y uno puede hacer ciertos perfiles de los estados. Nosotros los latinoamericanos, estas cuestiones de fronteras son como de vida o muerte, generan un gran espacio de discusión pública en los países. En Europa, por ejemplo, también hay estos temas y son más cool, parece, los europeos, ¿verdad? Porque de repente uno le pregunta a la opinión pública, nadie tiene idea que tuvieron un caso en la Corte. Por lo tanto, si hubiera un patrón aquí en que los tribunales, porque los países siguen siendo amigos, van a fallar en contra del que no se queja o qué sé yo, sería raro, ¿verdad? Entonces uno podría decir, en general, los tribunales son bien impermeables a ese tipo de conductas. Otra cosa es si las cuerdas separadas y eso, como política, uno no puede criticar o qué sé yo, como política doméstica si quiere. Pero yo creo que para los tribunales en general no es relevante. Sí, yo opino igual que el Jimena. Yo agregaría dos cosas. Uno, un ejemplo, y otro, una consideración general. Bueno, el ejemplo es Nicaragua-Colombia. Las relaciones entre Nicaragua y Colombia no son ni han sido particularmente buenas. Todos sabemos cómo fue el resultado del juicio de Nicaragua-Colombia. Entonces, si uno pensaría ahí algo, podría pensar a lo mejor si Colombia se hubiese acercado a Nicaragua, lo hubiese ido mejor en la decisión. De nuevo, pareciera ser algo que está causalmente muy remoto desde el punto de vista del resultado. Hay un ejemplo exactamente inverso. Ahora, dicho eso, como dijo bien la Jimena, al final el contexto en el cual se dan estas disputas es un contexto complejo, que cruza las relaciones diplomáticas, internacionales, en fin, y la Corte es bastante impermeable a estos asuntos, pero la Corte vive también dentro de estos asuntos. Ahora, hay una declaración que queremos escuchar ahora, que hizo el expresidente Eduardo Frei aquí en CNN Chile, precisamente sobre este tema de las cuerdas separadas. Escuchemos lo que dijo el expresidente Frei aquí en CNN Chile el viernes, hablando sobre ese tema, las cuerdas separadas y si fue o no una buena política. No he dicho eso. Lo que he dicho es referirme a un tema que ha estado en permanente discusión. Han habido opiniones de parlamentarios, de cancilleres, respecto a la decisión del gobierno, legítima lógicamente, porque el presidente es el que conduce las relaciones internacionales de Chile, y por eso dije en mi declaración en La Moneda, al presidente de la República le corresponden todas las decisiones hasta el 11 de marzo y después le tocará asumir la presidenta. Y me refiero específicamente al tema de las cuerdas separadas, que ha sido un tema muy debatido, muy complejo en la relación con Perú, y por lo tanto quería dejar ese punto aclarado. Para que quede absolutamente claro, no es lo más correcto lo que se ha hecho. Yo creo que hemos tenido problemas, porque Perú ha tenido actitudes muy inamistosas a partir del año 2000. A ver, aparte de criticar la política de cuerdas separadas, el expresidente Frei, decir que no eran lo más adecuado porque hemos tenido problemas después, él también dejó sembrada la duda y dijo que había que ver el fallo para ver si esta política de las cuerdas separadas afectaba o no finalmente el resultado del juicio. Y lo otro que dijo es, esperemos que la estrategia adoptada por el presidente Sebastián Piñera sea la correcta. ¿Corresponden estas palabras que se salen un poco, Mario, del marco de cuadrarse detrás del presidente? Porque fue una crítica. Bueno, no directamente, no fue una crítica. Él estaba haciendo un recuento de las distintas políticas que se habían seguido en los gobiernos anteriores, pero yo creo que lo fundamental aquí es otra cosa. El fallo es un enigma hoy día. Todas las especulaciones tienen que ver con escenarios que han ido creciendo con el tiempo y que ya se han establecido como los únicos posibles. Y desde luego ya todos opinan sobre las alternativas que se han ido esgrimiendo en el curso de estos meses. Pero yo tengo la impresión, yo fui parte de un tribunal colegiado, la dinámica que hay en los tribunales colegiados
es muy distinta a lo que esperan quienes litigan ante ellos. ¿Sí? Bueno, esto lo sabe muy bien. Y yo creo que aquí puede darse sorpresa. Y por lo tanto, quizás poco tiene que ver la decisión del fallo con este tipo de políticas que se han seguido antes. Coincide también, Mariano, en que tiene poca relación porque se salió del marco de lo tradicional el expresidente Frey al decir que había que ver, ojalá que fuera la mejor estrategia la adoptada, como si fuera distinta además de la adoptada por Michelle Bachelet, que es con quien comienza la demanda. O sea, dice, él se ha hecho cargo, el presidente Sebastián Piñera, del último, de este tema, esperemos que su estrategia sea la adecuada. Corresponde decir eso si además es como la continuidad de lo que hizo Michelle Bachelet. Pero vamos por parte, porque esto exige un examen minucioso. Una parte política, tenemos una diferencia esencial que la hemos presentado varias veces. Perú nos demandó y el presidente Piñera condecoró al jefe de Estado que nos había demandado. Eso yo lo consideré desde el primer día un error y lo reitero hoy día, y no me gusta hablar mucho de esto a pocos días del fallo. Eso tiene un efecto. Segundo. ¿Cuál es el efecto que tiene? Eso es lo que le pregunto. ¿En el fallo? No, espérese. Tiene un efecto. Colóquese en su caso personal. A usted la demandan mañana, usted va a invitar a un asado o rendirle homenaje a la persona que la demandó por algo que usted siente que no tiene ninguna falta. Ahí hay un tema. Un punto si lo voy a hacer o no, pero otro punto es si lo invito o no, si va a afectar el resultado del fallo. Pero estamos yendo muy rápido. Lo que yo digo es lo siguiente. Jimena tiene toda la razón, y probablemente Andrés también. Los tribunales, desde los jueces de policía local hasta la Corte de la Haya, pasando por la House of Lords de Londres, que hemos visto, por ejemplo, el caso Pinochet. ¿Se acuerdan ustedes? Jueces irreprochables, y resultó que había bias, resabio muy importante, como que tuvo que dimitir un juez. Así que entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Yo lo que sostengo es que los jueces en principio van a fallar independientemente, pero los contextos que se dan para las cosas tienen atmósferas. Incluso Jimena, que es una abogada muy distinguida, por eso que existe la hermenéutica. La hermenéutica existe para interpretar las leyes. Entonces las interpretaciones tienen que ver con los textos rigurosos, con los contextos, con lo que ha ocurrido históricamente, cómo se ha entendido políticamente una cosa, cómo se ha entendido lo otro. Entonces yo no quisiera ahondar mucho en el tema, pero quiero decir, aquí hay una tierra, hay un campo, no es la línea que separa la luz de la oscuridad completamente. Hay una tierra gris que existe en cualquier lugar, en cualquier tribunal en el mundo. Y yo lo que quiero sostener hoy día es como dijo Mario, aquí hay mucha especulación sobre el fallo, y yo de repente creo que sería bueno actualizarse sobre algunas cosas del fallo para que la gente no se esté creando el ambiente que aquí como que nosotros estamos resignados a lo que Chile ha cumplido el fallo, que lo cumpla Perú también el fallo. Y yo tengo la impresión de que Chile puede tener una cosa muy positiva que si el programa da tiempo me gustaría explicarlo. Vamos a hablar de eso, pero antes tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con esta discusión acerca del inminente fallo de la Haya en el diferendo entre Chile y Perú. Ya estamos de vuelta. Estamos a solo 2 semanas del fallo del Tribunal Internacional de la Haya respecto al diferendo entre Perú y Chile. Y hoy el presidente Sebastián Piñera pronunció unas palabras que para algunos, más bien ayer, que para algunos son solo de buena crianza, para otros tiene una segunda interpretación. Dijo que esperaba que los plazos para la implementación del fallo fueran razonables. Mario Fernández, ¿cómo interpreta usted estas palabras pronunciadas por el presidente Sebastián Piñera en Canal 13 ayer? Bueno, a mí me inquietan esas palabras si se refiriera a los plazos respecto de nuestra obligación, porque querría decir de que existe la posibilidad de que el fallo sea negativo para Chile y Chile tenga por lo tanto el compromiso, la obligación, el deber de implementar algún aspecto concreto que se derive del fallo. ¿Usted cree que el presidente puede manejar información sobre el fallo? No. Yo no creo, en términos estrictamente jurídicos, es impresentable que el tribunal haya filtrado el fallo. Pero sí, obviamente, todos los abogados de cualquier parte en litigio tienen que aproximarse lo más cerca posible del posible veredicto de los jueces, porque esto nada tiene que ver con informaciones secretas ni nada por el estilo, pero sí el seguimiento de cada juez en términos de sus
decisiones anteriores, la forma como aprecian los hechos, las doctrinas que están detrás de sus conductas, etcétera, sin duda que siempre debe ser un elemento que toda parte debe tener en cuenta cuando se está frente a una decisión jurisdiccional como esta. Escuchemos declaraciones que hizo hoy el diputado Jorge Tarudi, que han causado bastante controversia. Las escuchamos y hacemos el comentario de la cosa. Quiere decir que en el gobierno peruano tienen antecedentes de este fallo. Es decir, el fallo se podría haber filtrado de parte de la Corte, lo que en consecuencia sería un vicio en el procedimiento. ¿Por qué tanta algarabía y tanto aire triunfalista que ya están llamando a celebrar un fallo favorable al Perú? Mariano Fernández, usted se reía cuando empezamos la cuña de Tarud. No, yo no me reí, es que lo escuché en la vez anterior. Pero fíjate que a propósito de esto, yo quiero... Perdón, ¿es posible que exista, hay algún antecedente para decir que el gobierno peruano está triunfalista porque ya sabe cuál es el fallo? Te voy a decir lo siguiente, yo he hecho críticas, pero aquí no voy a abrir una sola palabra, porque sería muy grave que estuviera filtrado el fallo. Sería muy grave. Yo espero que esto no sea así. Estamos nosotros, y por eso creo que nosotros no debemos especular sobre algunas cuestiones, porque voy a decir lo siguiente, a propósito de las palabras del presidente Piñera. Cuando él dice lo de los plazos, aquí hay una cuestión que es bien simple, y lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Primero, si el fallo no modifica en nada la situación actual, la ejecución es inmediata, independientemente de lo que pueda pensar. Si hay alguna modificación, entonces pasa a ser muy complejo por las siguientes razones, que por eso digo lo que sabe. Nosotros tenemos mar territorial de 12 millas, luego tenemos zona contigua de otras 12 millas 24, y llegamos hasta la milla 200, 176 millas más allá, que no es soberanía, sino que es zona económica exclusiva, es decir, derecho a pesca, ya fondos marinos. Estamos ahí en la fosa de Copiapó, que son 7.000 metros, que es la segunda fosa más profunda del mundo, después de la Mindanao en Filipinas. ¿Por qué digo esto? Porque además tenemos tratados pesqueros, que el tribunal no los puede desconocer, porque son tratados válidamente acordados. Porque Perú tiene 200 millas marítimas y no es parte de la Convención del Mar. De todas maneras, si hubiera algún quiebre en la línea, como especula alguno, tendríamos una situación en que el Perú no se sabe qué va a tener, una zona económica exclusiva cuando quiere tener soberanía. Nosotros tenemos derechos pesqueros, pero Perú tiene la zona económica exclusiva. Es decir, yo encuentro que lo que puede haber dicho el presidente, ha escuchado asesores que dicen, si hay algún tipo de cambio respecto al status quo que presenta el fallo, la complejidad de su ejecución puede ser muy grande. Jimena, el hecho de tener tratados pesqueros reconocidos como tales por Perú, que no ha desconocido que sean pesqueros, sino que ha dicho que no son limítrofes, nos da derecho a mantener todas nuestras aspiraciones y el ejercicio ahora que hacemos de la pesca en esas aguas, aunque pasaran a ser peruanas. A ver, hay que hacer una aclaración aquí importante, porque Perú no ha reconocido tener con nosotros ningún tratado pesquero. Bueno, o acuerdo. Porque un tratado pesquero es un tratado que le da derecho de pesca a un país sobre las aguas que están bajo tu jurisdicción. Y eso es lo que no existe. Lo que pasa es que ha habido una confusión con el tratado de 1954, que establece una zona de tolerancia de 10 millas a cada lado del paralelo, en que si un barco pesquero artesanal es encontrado allí en forma accidental, no se lo va a multar. Pero eso no es que te esté dando ni Perú ni Chile derechos pesqueros al otro. Se da habitualmente por lo demás. Claro, y tiene que ser accidental. O sea, si yo encuentro una embarcación ahí que no está intencionalmente pescando, la multo, la tiro para arriba, etcétera. A partir de las 12 millas, además. Y eso existe a partir de las 12 millas. Entonces, no hay tratado pesquero. Perú, ¿qué es lo que dijo? En sus alegatos y en sus escritos. Lo que dijo fue algo que a mí no me convence, y que espero que no convenza a la Corte tampoco, que es que, mire, suscribimos ese tratado de 1954, que en todo caso, dijo, es entre Perú y Ecuador. ¿Ya? Es Perú y Ecuador. ¿Y por qué ratificó Chile? Que es la pregunta. Porque somos buenas personas. Somos buenas personas, entonces le extendimos este trato a Chile también, porque somos muy buenas personas. Y en todo caso, lo que señaló es que todos estos tratados, incluso ese de la zona de tolerancia, son provisionales, transitorios, en tanto no se firme el tratado de delimitación definitivo. Ese es el argumento. Por lo tanto, perdón,
el Tribunal de La Haya, si es que decide redibujar, desde la perspectiva chilena que considera que está dibujado ya el límite, si decide redibujar ese límite, estaría redibujando también la zona pesquera? Tendría que señalar que esa zona de tolerancia tendría que señalar en alguna parte qué estatus le da a ese tratado. Y eso por eso nosotros estamos bastante confiados, que es muy difícil deshacerse de eso. En el fondo se puede mantener sin multa o no. O sea, ese tratado en ninguna parte dice que es provisional. Tendría que aceptar el argumento peruano de que, mire, fue transitorio provisional porque somos buenas personas. Y yo leo ese tratado y no veo la palabra provisional en ninguna parte. Andrés, ¿qué pasa entonces con la ejecución del fallo en la eventualidad de que la Corte no reconozca el paralelo, sino que dibuje una línea distinta? ¿Cómo se ejecuta el fallo? ¿Sería algo complejo? Yo creo que sí. Una cosita antes. Primero, el fallo hay que ejecutarlo aun cuando el fallo le diera el 100% de la razón a Chile. Porque Perú tiene una serie de normativas hoy día dictadas, legislación que es incompatible con esa decisión. Sí, tendrían que revertir su legislación. Por ejemplo, Perú dictó una ley que se llama la ley Tacna, que la dictó creo que fue el día después de haber presentado la demanda. Y esa ley tiene que modificarla porque es incompatible con un paralelo 200 millas, con las líneas de base, el hito 1 en vez del punto Concordia. O sea, hay una serie de cosas que hoy día la legislación peruana, bastante tardíamente, sí, pero son incompatibles con una decisión, aun cuando la decisión fuera mantener el estado de cosas tal cual está. Ahora, sea cual sea el fallo, requiere una ejecución, requiere cambios legales probablemente. El fallo requiere una ejecución que, claro, como decía Mariana, es más o menos compleja, por supuesto, dependiendo de cuál sea lo que el fallo exija, desde el punto de vista de alterar o no el statu quo. Pero aún así, Perú tiene hoy día una serie de legislación. Perú tiene el concepto, por ejemplo, de dominio marítimo, que por más que en su alegato trató de defender lo que era compatible con la Convención del Mar, la verdad que el dominio marítimo es un concepto que no dialoga con el resto de la normativa internacional. Ahora, pregunta Mariano, o Mario también, Mario primero, ¿cree que puede ganar algo Chile en esto en el sentido no territorial? En el sentido que creen algunos que también Perú se podría sentir reivindicado de alguna manera tras la guerra del Pacífico y bajar el nivel de tensión con Chile. ¿Puede ganar algo más allá de lo territorial Chile? Aunque pierda territorio. Bueno, a ver. Marítimo. Territorio marítimo, sí. Es muy importante repetirlo, digamos. Pero, a ver, si la Corte señalara que no hay ninguna variación de lo que Chile ha afirmado como su alegación, bueno, ha ganado Chile. En el caso incluso que pierda, le pregunto si desde el punto de vista simbólico de la calidad de las relaciones, del futuro con Perú, si Chile también puede sentir que algo ganó, aunque pierda territorio marítimo. Bueno, ganar, como en el fútbol, pero ganar significa, eventualmente, en la línea que usted pregunta, ganar significa que Chile cumple con el derecho internacional, cumple con los tratados, y que incluso teniendo alguna pérdida, entre comillas, no altera en nada su línea de buenas relaciones con sus vecinos, digamos. Ahora, yo nuevamente quisiera hacer un llamado a que es necesario esperar el fallo, porque todo lo demás va formando una cierta atmósfera y expectativas que obviamente después se contrastan con lo que ocurrió. Yo tengo la tincada, para decirlo bien en chileno y no en términos tan jurídicos, que tengo el pálpito que la Corte va a dictar un fallo sorpresivo para las partes. ¿Sorpresivamente bueno o sorpresivamente malo para Chile? No necesariamente bueno o malo, pero va a ser un fallo. Ha puesto las Cortes hoy día ponen mucha imaginación en términos jurídicos. No estoy haciendo un reproche jurídico ¿sí? Estoy haciendo estoy utilizando ninguna frase peyorativa. Las Cortes internacionales en el mundo globalizado de hoy tienden a ser imaginativos en el aspecto jurídico. Los jueces y el derecho en general, nosotros acá en Chile tenemos una serie normalmente tenemos toda la semana o cada 2 semanas tenemos sorpresas por parte de las cortes nuestras, que sorprenden a las partes, sorprenden a los juristas. No, lo estoy diciendo de manera positiva. A mí, yo encuentro que las cortes internacionales están, enreladas en el mismo tipo de cultura jurídica que está predominando en el mundo. Pero entonces, desde ese punto de vista, yo creo
que iba a haber sorpresa en el fallo. Pero ¿cómo una sorpresa De acuerdo, podría a ser... lo que se ha pedido. Okay. ¿Cómo una sorpresa podría ser buena para Chile? Se lo pregunto porque la postura de Chile es: tenemos un tratado, hay que respetar ese tratado, fin de la historia. Es difícil entender cómo un fallo sorpresivo podría no ser un malo fallo para Chile es bueno si las cosas quedan como están. Eso es bueno para Chile. Mariano, ¿alguna impresión de cómo puede venir el fallo? Dicho de otra forma, ¿hay razones objetivas para que en Chile haya esta sensación de mayor pesimismo que la que pareciera haber en Perú? ¿O están adelantando mucho allá? Yo tengo la impresión de que se están adelantando mucho. Y hay una parte que veo bastante positiva, incluso si hay estas pérdidas que tú señalas. Y es que realmente la América Latina necesita un proceso de integración que es urgente. Y finalizado este incidente con el Perú, debería haber espacio para un proceso de integración mucho más acelerado que recupere también la relación con Argentina, con Brasil, con distintos países. Pero francamente, a pesar del éxito chileno, con todo el éxito que hemos tenido como país en los últimos, desde que se restauró la democracia, y que lo seguimos teniendo, nosotros vamos a llegar a una especie de cuello de botella de desarrollo donde necesitamos la integración. Entonces yo espero que esto se vea de la misma manera en Perú, terminemos con los asuntos pendiente, porque ya aquí tenemos frontera terrestre perfectamente establecida, aquí hay que una frontera marítima, una frontera sobre el tema de la zona económica exclusiva, y que eso diga, mire, en realidad el resto de las cosas es hacer un trabajo político, económico, comercial, cultural, en conjunto, para avanzar hacia el futuro. Andrés, ¿qué le parece la tincada de Mario Fernández? ¿Puede haber una sorpresa en el fallo del Haya? Yo preferiría no hacer futurología ni tincadas, pero sí me gustaría decir lo siguiente. Creo que es importante recordar cuáles son las posiciones que están frente a la Corte. Tengo la impresión de que a veces eso se olvida y pasa a ser una cuestión comunicacional distinta a la jurídica. Perú, que es el demandante, recordemos que Perú demandó a Chile, ese fue el caso. Perú sostiene que, o le pide a la Corte que fije el límite marítimo. Y para eso le pide que lo fije con una línea equidistante, a partir de lo que ellos llaman el punto concordia, que será el punto en que, ¿no es cierto?, la tierra llega al mar, donde estaría la línea de base. Es el caso peruano. Y le agregan el triángulo exterior o el alta mar, que en realidad es una petición subsidiaria. No hay otra. No le dice, bueno, y si en realidad usted, Corte, encuentra que algo hay de tratado, deme tantas millas o fija la línea por acá. Es una petición única. Al otro lado está la respuesta chilena. La respuesta chilena es, mire, acá hay un tratado vigente, 52-54. Ese tratado es de límite, y el límite consiste en una línea paralela que pasa a través del hito 1 y que tiene 200 millas marítimas de largo. Esa es la posición de Chile. También la posición de Chile no tiene, ni dice, mire, sabe que en realidad, porque habría sido absurdo hacerlo. Si usted considera que no hay 200, bueno, deme algo menos, en fin, no hay peticiones subsidiarias. Estas son las dos posiciones que tiene la Corte. Y ahora la Corte lo que hizo, porque ya el fallo está escrito y está traducido, está listo. Lo que la Corte hizo es tener que enfrentarse a estas dos posiciones y ver de qué manera resolvía estas dos posiciones. El tribunal tiene 16 miembros, porque sabemos que el juez inglés tuvo que salirse, 15, dos países que no tienen jueces en la Corte nombraron cada uno un juez ad hoc. Entonces hay 16 miembros. Entonces lo que hace la Corte es que ha construido su mayoría en este contexto. Por lo tanto, pero el tribunal, tiene plena autonomía para decidir eventualmente una tercera posición. Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, si bien lo que se llama las submissions o las peticiones a la Corte, de hecho, si uno se lee los alegatos finales de Alberto, de nuestro agente, y de Wagner, están lo que se llaman las submissions. Lo que le pide a la Corte tiene plena libertad, a diferencia de otros tribunales que están amarrados por las peticiones de la parte, para moverse como le parezca respecto de las submissions. Por lo tanto, pensar en un fallo que va a ser blanco o va a ser negro es simplemente obviar que la Corte tiene más facultades. Ahora, la expectativa de Chile, fundada en los argumentos jurídicos desarrollados en la etapa escrita, yo estuve desde la etapa oral en adelante, pero que comparto y me pareció impecable, y en la etapa oral es que existe un tratado que es de límite y que está vigente, y Perú sostuvo y nunca mantuvo una posición distinta, y confiamos en que la Corte, fallando en derecho, va a mantener esa posición, pero no reconocer que la Corte tiene poderes
y que está enfrentada a dos posiciones y que por lo tanto esa situación de alguna manera no amarra a la Corte, sino que luego puede tomar una decisión es ignorar simplemente, y por eso, perdón, para terminar, que especular, y yo en eso estoy de acuerdo, acerca del contenido del fallo, es algo que parece inapropiado. Miren, como esta posibilidad de esta tercera vía o de esta solución creativa que puede tener la Corte, y si tiene alguna tincada, tiene algún tincómetro funcionando respecto al fallo. No, estoy pensando pedirle, ¿cómo se llama el tarotista? Deberíamos ir a Jaime Pedro Engel, ¿verdad? O Jaime Arias. Claro. Pero, a ver, yo encuentro un poco desgastador estar poniéndose en las distintas posibilidades, porque son varias, como bien dice Andrés. Son bastante infinitas si pensamos en que podríamos ver la línea entre el paralelo y la equidistancia que se solicitan. Hay infinitos puntos, ¿verdad? Entonces, es un poco desgastador. Y yo creo que también es un poco desgastador estar tratando de leer señales, ¿ya? Como es el triunfalismo peruano, y quiero volver un poquito atrás. A mí el triunfalismo peruano no me pone nervioso, ¿ya? Porque el triunfalismo peruano ha existido desde antes que presenten su demanda. Desde antes que presenten su demanda, ellos son ganadores, ¿ya? Lo cual es bastante raro desde un punto de vista del sentido común, ¿verdad? Ahora, hay una petición peruana que es bastante estratégica, que es la del Triángulo de Alta Mar. Porque esa petición no era necesaria hacerla a la Corte. De hecho, Perú podría haber hecho una declaración unilateral afirmando tener esa zona y esperar a ver la reacción chilena, si Chile se negaba, objetaba o lo aceptaba, ¿ok? No necesitaba ir a la Corte. Y lo otro es que ese triángulo solo se forma si hay paralelo. Hay una petición subsidiaria, ¿ya? Está ahí. Así, claro. Y yo creo que en parte ellos se sienten muy ganadores con eso. Y de hecho un congresista que leí hoy día en el diario señalaba que no embanderen, no fijen el feriado, porque si bien vamos a ganar, a lo mejor no vamos a ganar todo lo que pedimos. Entonces ellos se sienten triunfalistas porque creen que van a poder cambiar algo. Hacemos una pausa en esta conversación y estamos de regreso analizando ese escenario que se abre frente a Perú con el fallo el 27 de enero del Tribunal Internacional de La Haya. Espérenos. Ya estamos de vuelta con esta conversación sobre el fallo de La Haya, que viene conversación que no se detiene, como ustedes ven en comercial, aquí están todos intercambiando información, intercambiando ideas. Jimena, te quería preguntar, porque, a ver, dentro de 2 lunes más vamos a tener probablemente a buena parte de Chile y de Perú mirando la televisión un fallo, probablemente todos esperando que, como hemos repetido varias veces, esto sea como un partido de fútbol. O sea, terminó esto y ganó alguien y perdió el otro. ¿Va a ser tan fácil y tan inmediato entender lo que pasó, o va a haber probablemente que analizar un poco más el fallo para entender realmente cuáles son las consecuencias? A ver, si la Corte es creativa, como señala Mario aquí, ¿verdad? Lo cual es bastante complicado para una Corte, ¿eh? Para una Corte es mucho más fácil decir, tiene la razón el argumento de este y me voy por esa línea y le agrego un par de cosas, ya que el juez conoce el derecho, ¿cómo me voy a quedar sin agregarle algo, verdad? O este no tiene razón. Pero la otra alternativa, que es un fallo intermedio creativo, eso va a ser muy interesante leerlo, porque la Corte va a construir sus propios argumentos, la Corte va a ser su propio abogado, ¿ya? Y yo creo que en esa circunstancia, dado que además los fallos son bien largos, se citan, hay muchas citas a otros fallos de la Corte aprovecha de hacer doctrina, mira, son largos, por lo tanto los 45 minutos que vamos a escuchar el día lunes son solamente la parte resolutiva y así un esbozo de la justificación, pero va a haber que leer ese fallo y va a haber que leerlo y va a haber que traducirlo al castellano entendible por todos nosotros, ¿ya? Así es que eso va a ser un buen desafío, si es que el fallo es así. Traducirlo va a implicar, de parte a lo mejor de Chile, pedir uno de estos recursos no de revisión, no estoy diciendo el de revisión, que son muy excepcionales y ya sabemos en qué condiciones, o si la gente no sabe, tiene que ser cuando hay un antecedente que no se conocía y que no fuera parte del que ha afectado el no conocerlo. No, un recurso aclaratorio que explique ciertas implicancias, es bastante probable que eso pase de lado y lado, Imposible decirlo, porque tiene que ver con el contenido del fallo. Ahora, si el contenido del fallo en su aplicación genera una discrepancia entre las partes acerca de cómo debe aplicarse, está disponible el recurso de interpretación, que además no tiene plazo.
Hace poco supimos de un caso que se presentó después de 30 años, un recurso... ¿Después de 30 años? Sí, del templo de Praia Bejar, sí, más de... el 62. Sí, claro, templo de Praia Bejar, sí, más de... Entonces, no tiene plazo, pero tiene que ver con la aplicación. Ahora, recordemos que eso no cambia los dispositivos del fallo. No, pero va a ser todo un tema también la aplicación. Sí, pero es que, bueno, depende del contenido del fallo, repito. Pero sí, ese recurso está disponible, pero insisto, está disponible cuando hay discrepancias entre las partes acerca de cómo el fallo debe ser aplicado. La mayor o menor complejidad del fallo es la que determinará, ¿no es cierto?, cuánta discrepancia puede haber sobre su aplicación. Y desde el punto de vista político, el hecho de que el fallo se conozca el 27 de enero y hay un gobierno que le queda un poquito hasta el 11 de marzo y luego asume otro, hace que cualquier acción que tome Chile, por ejemplo, de pedir una eventual interpretación, tenga que ser necesariamente consensuada entre gobierno saliente y gobierno entrante. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista político? Pero mire, yo creo que hay un sentido común que está en el equipo jurídico, en primer lugar. Porque nosotros cuando partimos, digo yo partimos porque yo estaba de ministro, se convocó a Jiménez testigo, se convocó a todo experto jurídico de ahí de Chile, y no importando cuál era su visión filosófica o ideológica o política. Y después se decantan los equipos, porque hay gente que es capaz de prestar gran servicio en una especialidad, otros más. Entonces, a ellos les va a tocar inmediatamente dar una opinión. Sí, pero que como estamos hablando de manera completamente hipotética, es muy difícil decir que ellos se van a demorar una semana, 15 días o un mes en dar una opinión. Pero mi pregunta es la siguiente, más allá de la opinión de los expertos, que obviamente se escucha a todo el mundo y se recaba la información, finalmente hay una decisión que toma el presidente de la República. Entre el 27 de enero y el 11 de marzo, ¿esa decisión es completamente del presidente de la República en ejercicio o él debería consensuarla con la presidenta electa? Él tiene que ejercer hasta el 11 de marzo el mandato de presidente de la República en plenitud. A mí me tocó participar, acompañando a la presidenta Bachelet, en el traslado de información para el presidente Piñera y su equipo en esos días. Pero la presidenta mantuvo su gestión hasta el último día. Ahora, ¿creen ustedes que el canciller, Mario, debiera estar nombrado antes o después del fallo? El nuevo canciller. ¿Qué sería lo mejor? A ver, yo confío, y con base, digamos, conociéndola, confío que la presidenta Bachelet está muy ocupada de este tema, especialmente de los tiempos. Pero el gabinete, esta es una apreciación más bien política en general, pero creo que el gabinete no puede supeditarse en su conformación global a este hecho. No sé, es una apreciación que tengo yo, pero no creo que la presidenta nombre el gabinete después del fallo. No. ¿Qué crees, Mariano? ¿Sabes lo que pasa? Es que esta pregunta y tiene un inconveniente muy fuerte, porque es complicado empezar a darle recomendaciones a la presidenta por televisión de cuándo tiene que nombrar a sus ministros. Uno puede tener su opinión, eso es muy legítimo. Uno puede tener su opinión. O sea, y además para esto, para cualquier presidente, fuera cualquiera la presidenta o el presidente. ¿Sabes lo que sucede? Que es una hipótesis sobre una hipótesis, entonces ya estamos en unos albures. No es una hipótesis, hay algo súper claro que es el 27, que es el fallo. ¿Es mejor que sea antes o después el nombramiento? Dijo que iba a ser antes del 27. La segunda quincena de febrero, dijo. O sea, de enero, perdón. Pero antes del 27. No, pero yo he escuchado también de que hay gente que dice, mire, ¿para qué toma el riesgo el ministro de Relaciones y el ministro de Defensa de nombrarlos antes? Porque van a polarizar la opinión pública y vamos a tener un par de ministros que van a durar una semana. Eso es una cosa como anecdótica. Lo que yo creo es que ella, que está armando su equipo, va a tener buen sentido. Mi opinión es que si ella va a tener un equipo bien armado, ese equipo puede ser antes o después del fallo. No veo un riesgo extremo. Yo creo que es bueno que ella cumpla los plazos que ella misma se ha previsto. Hay opiniones. ¿Presenta alguna complejidad el hecho de que justo este fallo nos pille, digamos, en un momento de cambio de mando? ¿Sabes que yo quería agregar algo ahí? Que yo no voy a dar consejo político alguno aquí porque me siento en absoluta desventaja, ¿verdad? Pero yo creo que esto va a ser un desafío para nosotros en un tema y que deberíamos tratar de hacer una cosa, que es recibir este fallo con madurez. O sea, yo creo que esto puede ser una gran demostración de madurez política de Chile. O sea, aquí, como bien dijo el ex canciller, esta defensa fue consensuada. Esta defensa es de todos. El equipo estaba formado por gente transversal, ¿verdad?, en términos políticos.
se discutió, hay un consejo asesor grande de mucha gente. Todos tuvieron acceso a las memorias, a las contramemorias, a los borradores. O sea, todos son responsables, entre comillas, del triunfo y también de la derrota. La defensa de Chile no es una defensa que se haya hecho en cuatro paredes, que no se haya discutido con nadie. Esta fue nuestra defensa. La decisión de no, por ejemplo, objetar la jurisdicción, esa fue una decisión de todos. Todos dijimos, sí, la verdad, finalmente, escuchando todas las voces, no es una buena decisión ir a objetar la jurisdicción con el mismo argumento de fondo. Vamos a defendernos en el fondo. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión de madurez política. Sería una demostración de mucha inmadurez si cualquiera que sea el fallo empezaran las recriminaciones. Es que viste que había que objetar la jurisdicción. Ah, pero es que el argumento se debió haber hecho distinto. Aquí todos nos pusimos detrás de estos argumentos. No hay argumento en cuatro paredes. Por lo tanto, cualquiera que sea, y en ese sentido a lo mejor es irrelevante si está antes, si está después, el ministro, siempre que todos estemos detrás de que se defendieron bien los intereses de Chile. Sí, yo creo que agregar una cosa. Hay que recordar que el fallo además tiene una dimensión interna, que es la que decía Jimena, pero también una dimensión externa. O sea, también hay que tener una cara frente a Perú y frente a la comunidad internacional. Chile tiene un cierto standing en esa comunidad. Chile ha hecho sus compromisos y por lo tanto yo creo que además Chile se caracteriza por tomar estas cosas sin triunfalismo, con prudencia, con cautela, y por lo tanto esa madurez política no debe ser solo doméstica, debe ser también internacional. Andrés Jana, Jimena Fuentes, Mariano Fernández, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a seguir el próximo lunes también con un nuevo programa de análisis. Además vamos a tener una completa cobertura en terreno. De hecho, lo invertimos, no lo perdemos, sino que lo invertimos hacia otras zonas por unos días a Daniel, pero vamos a seguir analizando las consecuencias políticas del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Ahora viene CNN Prime, que tengan muy buenas noches.